Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su canal Mat 7 Clases a la Mano y continuamos con este curso de trigonometría. Hoy vamos a hacer la presentación de las funciones trigonométricas, es decir, la base de este tema. ¿Qué son las funciones trigonométricas? ¿Cómo las vamos a usar? Y la importancia que tienen para matemáticas, no solo para el campo de geometría, sino también para matemáticas. Les doy la bienvenida y espero que aquí aprendamos cuáles son las funciones trigonométricas, qué son y pues hacer nuestro primer acercamiento a las funciones trigonométricas. Les doy la bienvenida y comencemos con este tema que es muy importante en matemáticas. Bueno, antes de introducir como tal las funciones trigonométricas vamos a hablar de razones. Esto ya lo hemos visto en cursos de aritmética bastante atrás. Entonces son relaciones entre dos magnitudes, es decir, vamos a hablar de una división, de un cociente. Supongamos que un niño que es deportista come 2 manzanas al día. Entonces, tenemos una razón. Aquí hay un niño que es deportista y efectivamente está comiendo 2 manzanas al día. Nosotros tenemos la relación que es niño a manzanas. Vamos a trabajar esa relación, niños a manzanas. Aquí hay un niño que se come 2 manzanas, entonces arriba va mi cantidad de niños, que es 1, y abajo el número de manzanas, que es 2. Quiere decir que tenemos una relación de que para un niño hay 2 manzanas. Ahora tenemos 2 deportistas. Por consiguiente tenemos 4 manzanas y podemos decir que 2 niños comen 4 manzanas o que 2 niños son a 4 manzanas. Esto se puede simplificar y volvemos a la misma razón, que por cada niño hay 2 manzanas. Y eso es cierto, mira, aquí por cada niño hay 2 manzanas, a pesar de que lo hayamos escrito diferente. 2 niños, 4 manzanas, nuestra relación sigue siendo la misma porque simplifiqué. Llegó un nuevo niño deportista, entonces ahora tenemos 6 manzanas y tenemos 3 niños. Por lo tanto, nuestra relación es de 3 niños a 6 manzanas, que simplificando nos da exactamente lo mismo. Un niño consume 2 manzanas y aquí está, cada uno de los deportistas consume 2 manzanas. Si llega un nuevo deportista, pues él también consume 2 manzanas y ahora tenemos 4 niños que están consumiendo 8 manzanas, es decir, cada niño come 2 manzanas. Sin importar qué tan grande sea esto, siempre vamos a mantener un valor numérico que es de 1 a 2 y esa es nuestra razón o la relación que hay entre niños y manzanas. Si yo cambio la relación de manzanas a niños, pues no es exactamente la misma en el sentido matemático, estamos expresándolo de una diferente relación. 2 niños comen una manzana y por lo tanto entonces hay 2 manzanas por niño. Eso significa cuando nuestro número no tiene nada abajo, quiere decir que es 1, entonces 2 niños, 2 manzanas por un niño. Y lo mismo para las otras, 4 dividido en 2, 2. 2 niños, 2 manzanas por un niño, 6 dividido en 3, 2. Entonces este 2 se mantiene constante sin importar cuánto aumentemos el número. Y de aquí partimos a nuestras razones trigonométricas para explicar cómo es esa relación que es constante. Miren que aquí esa relación es constante, un medio no cambió. Aquí puedo cambiar el número de niños, pero nuestra relación es constante, no cambia. Y lo mismo pasa con las funciones trigonométricas que vamos a iniciar en este momento. Entonces, nuestras funciones trigonométricas son relaciones y vamos a partir del triángulo rectángulo, donde este es mi ángulo. Muy importante el lugar donde está. El lado más largo del triángulo ya sabemos que se llama hipotenusa, los otros dos lados cortos se llaman catetos, pero aquí vamos a hacer una diferencia. Según el ángulo en el que yo esté, porque yo estoy en este ángulo, podría estar acá en este ángulo y cambiaría la relación entre cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. El adyacente es el que está pegado al ángulo que estamos estudiando. Este es el ángulo que estoy estudiando, el cateto que va pegado es el adyacente. El que no va pegado es el opuesto, ¿sí? Este cateto opuesto es el que va al otro lado del ángulo y no tiene ningún contacto con el ángulo. Importante lo que acabo de decir. Cateto que va pegado al ángulo se llama cateto adyacente. Cateto que no va pegado al ángulo se llama cateto opuesto. Muy bien.
Entonces, miremos lo siguiente. Estoy construyendo un triángulo que tiene como cateto opuesto 3 y como cateto adyacente 4 para este ángulo. No me interesa la magnitud del ángulo acá, puede ser 20, puede ser 30. Lo único que estoy denotando es que este ángulo va a permanecer constante. Miren, ¿qué pasa si alargo mi cateto adyacente y mi cateto opuesto? Pues la relación se va a mantener. Aquí tengo una razón entre el cateto opuesto, que es 3, dividido en el cateto adyacente, que es ¿cuánto? Que es 4 para este triángulo. Entonces, manteniendo mis ángulos, pues la proporción o la razón se va a mantener también igual. Ahora, alargué la hipotenusa, eso quiere decir que se alarga el cateto adyacente y el cateto opuesto. Todo se alargó, todo es más grande, ¿sí? Pero ¿qué no cambió? Si se dan cuenta, para este triángulo, que es más pequeño, el ángulo es θ. Pero si yo tomo este ángulo, que es, este triángulo, que es más grande, el ángulo sigue siendo θ. Cambió la longitud de sus lados, pero el ángulo sigue siendo el mismo. Ahora, hemos duplicado. Pasamos que este lado se convirtió en 8 y este lado que estaba en 3 se agrandó al doble y ahora es 6. Entonces, la razón de cateto opuesto sobre cateto adyacente vendría siendo 6, que es el opuesto, sobre 8. Si simplifico, 6 octavos me da 3 cuartos. Entonces, esta es la razón de este ángulo. Sigue manteniendo la misma que cuando era más corto. Voy a continuar alargándolo. Ahora lo alargo un poco más y pues mis lados, si se dan cuenta, el ángulo sigue siendo el mismo, pero el triángulo está cada vez más grande y el cateto adyacente es 12, mientras que el opuesto, ya les había explicado que era el cateto opuesto, es 9. Entonces mi relación o mi razón va a ser opuesto sobre adyacente, en este caso sería 9 sobre 12, y pues 9 sobre 12 al simplificarlo me da 3 cuartos. Llegamos a una conclusión que si yo no he cambiado en los ángulos, pero agrando el triángulo, no importa la longitud, siempre se va a mantener la misma razón. Esa razón va a ser constante y esa es la que vamos a utilizar en trigonometría. Porque mira, para este primer triángulo el ángulo no cambió. Para el segundo, que ya era un poco más grande, el ángulo no cambió. Y para el tercero, que es mucho más grande, el ángulo no cambió. Sigue igual, sigue siendo el ángulo entre estas dos líneas. Entonces no importa que tanto lo alargue, siempre se mantendrá el ángulo y por lo tanto se mantendrá la relación siempre y cuando no cambie los ángulos. Esa es la base fundamental de las funciones trigonométricas. Ahora vamos a conocer las funciones trigonométricas como razones, que ya expliqué que es una razón. Entonces vamos a hablar de nuestras funciones trigonométricas. Siempre tengo en cuenta mi triángulo, cateto adyacente, opuesto e hipotenusa y el ángulo de referencia. Mi primera función es el seno. El seno del ángulo, aquí que lo llamamos θ, esta letra griega se llama θ y el ángulo θ es igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Siempre va a ser esa. La siguiente función es el coseno, que viene siendo el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Esa es la siguiente relación. Tenemos una en la que no utilizamos a la hipotenusa sino a los catetos, y aquí tangente, que se dice tan, el ángulo es igual al opuesto, cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Las otras tres funciones que complementan a estas, que son una inversión de la relación que tenemos, ¿se acuerdan cuando decía niños manzanas o manzanas niños? Hace el cambio entre esa relación, pero sigue siendo una razón trigonométrica. Hablamos de la cosecante, que la vamos a tomar a partir del seno, y es lo contrario, es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Utilizamos la letra CSC del ángulo para denominar la cosecante. La secante sería inversa a esto, sería lo contrario, entonces sería hipotenusa sobre adyacente. Listo, hipotenusa sobre adyacente. Tangente, pues tenemos adyacente sobre opuesto para la cotangente, que es lo contrario, ¿sí ven? Aquí tengo adyacente dividiendo, opuesto en el denominador,
entonces, perdón, en el numerador. Entonces, al hacer el intercambio me queda el cateto adyacente en la parte de arriba y el cateto opuesto en la parte de abajo. De estas funciones trigonométricas, las más trabajadas son las tres primeras, pero eso no quiere decir que no debamos conocer las otras tres. Una anotación importante: la hipotenusa es el lado más largo del triángulo y los otros lados son más cortos. Por lo tanto, siempre el seno y el coseno nos va a dar valores de relación entre 0 y 1. Siempre, cuando utilicemos nos va a dar valores entre 0 y 1. A partir de la tangente ya podemos tener valores superiores a 1, pero siempre para el seno y para el coseno van a ser valores menores. Por ahora vamos a dejar hasta ahí los valores, porque ya que los hemos trabajado como razones, vamos a utilizarlos como fracciones. Entonces miremos un ejemplo de cómo utilizar nuestras funciones trigonométricas. Listo, encontrar las 6 razones trigonométricas. Aquí ya estoy utilizando la palabra razones para que asocie la función trigonométrica como una razón. Ya después hablaremos por qué es una función, pero aquí solo vamos a encontrar las razones para el ángulo alfa. Entonces, nos están dando nuestro triángulo. Alfa es este ángulo que puede ser un valor en grados o en radianes, pero aquí tenemos nuestros valores. Entonces lo primero que tenemos que identificar es el cateto que está pegado, ¿sí? Porque este ángulo podría estar aquí. El cateto que está pegado al ángulo es lo que llamamos cateto adyacente. El lado corto que no está pegado al ángulo se llama cateto opuesto, y el lado más largo del triángulo siempre va a ser la hipotenusa. Noten que aquí estamos trabajando con triángulos rectángulos por ahora. Más adelante cambiaremos los triángulos, pero por ahora estamos trabajando con triángulos rectángulos para hacer la relación. Entonces me piden encontrar las 6 funciones trigonométricas de este triángulo. Empezamos. Seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es 8, hipotenusa es 10. Centímetros con centímetros se cancelarían y siempre me da una relación que es un número adimensional. Aquí sería 8 décimos, que lo puedo simplificar a 4 quintos. Listo, ya encontré la función del seno. Vamos con la del coseno, que es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa, es decir, 6 dividido en 10. Simplificamos y el coseno de alfa para este triángulo es 3 quintos. Ahora vamos a buscar tangente, que es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Para este caso sería 8 dividido en 6, 8 sobre 6. Y pues la tangente de alfa va a ser igual a 4 tercios. Ese es el valor de la tangente. Muy bien. Continuamos. Cosecante de alfa igual a la hipotenusa. En este caso vamos a tomar este valor y lo dividimos en el opuesto, que es 8. Es decir, lo contrario a esto, y pues tendríamos, en vez de 8 sobre 10, tendríamos 10 sobre 8. Simplificamos y eso me da 5 cuartos la cosecante de alfa, que es una relación. Continúo. Secante, que es lo contrario a la hipotenusa, al coseno, con la hipotenusa arriba y el adyacente abajo. Esto vendría siendo 10 sobre 6. 10 sobre 6 me daría 5 tercios. Y esa sería la secante. Terminamos con la cotangente, que sería lo contrario a la tangente. Entonces adyacente iría arriba, opuesto iría abajo. Y pues tendríamos que cotangente del ángulo sería 6 sobre 8. Al simplificar, 3 cuartos. Muy bien, esas son las 6 funciones trigonométricas para este triángulo. Y lo único que aplicamos es la relación, que es lo que estamos dividiendo. Si llegaron hasta aquí fue porque aprendieron algo con este video, así que para apoyar material como este, por favor suscríbete. Somos Mat7, clases a la mano. Puedes seguirnos en @mat7w en Instagram, Twitter y Facebook. No siento más, suscríbete para apoyar el canal, comparte y dale like al video.